El cine móvil de Mezcalún. Ya sea un precoz estudiante de primaria o un estudiante de último año esperando para ir a la universidad, todos los niños en Plainfield nos encontramos contando los días hasta que el cine móvil de Mezcalún regresara a la ciudad. No había anuncios de ello publicados en ningún lado, ni en los tablones de anuncios públicos de la biblioteca o el ayuntamiento. Tampoco se anunciaron fechas de regreso después de la última proyección. El cine móvil tampoco tenía un horario establecido para que pudiéramos calibrar nuestros relojes internos. Siempre nos enteraríamos de su regreso por un rumor. Alguien mencionaría haber oído hablar de una función suya a una ciudad de distancia, lo que significa que nuestro turno llegaría mañana por la noche. O de lo contrario, alguien habría escuchado del amigo de un amigo que Plainfield sería la siguiente ciudad en la ruta del cine, haciendo que el próximo fin de semana fuera el que todos habríamos estado esperando. Y finalmente, uno de esos rumores terminaría siendo cierto. Nos reuníamos en los campos a las afueras de la ciudad, y allí estaba el propio señor Mezcalún, vestido con su sombrero de copa y su smoking de retazos, parado frente al tráiler modificado que contenía la sala de cine más rara del mundo. Entrábamos por la parte trasera del tráiler, si es que éramos uno de los pocos afortunados en ser admitidos. En el interior, el remolque contenía unas pocas filas de sillas plegables de metal soldadas al piso, con un pasillo estrecho que se extendía por el centro. Las sillas daban a una pared blanca y rígida, sobre la cual un proyector que colgaba del techo emitía cualquier película que el señor Mezcalún nos mostrara. Siempre eran dignas de ver, todas y cada una de ellas. Esto debido a que no encontrarás películas como esas en ningún otro lugar. Creo que teníamos mucha suerte, ya que Plainfield no tenía una sala de cine propia, o una pista de patinaje, o una sala de juegos, o cualquier otro lugar para que los niños pudieran divertirse. Mucho después de que algunos de nosotros hubiéramos dejado Plainfield en busca de mejores oportunidades y hubiéramos visto el tipo de películas populares que todos los demás habían disfrutado ya, tuvimos que admitir que nada era tan emocionante como las películas del señor Mezcalún. Nunca supimos exactamente qué esperar cuando íbamos a ver las películas. Algunas veces no duraban más de 10 minutos, otras alcanzaban las 3 horas de duración. Nunca pudimos reconocer a los actores y actrices en pantalla, en parte porque nunca tuvimos la oportunidad de aprender y enamorarnos de las estrellas de cine a través de revistas y chismes, ya que cualquier cosa que no fuera un libro de texto era confiscado en la escuela. Y también no reconocíamos a los actores, principalmente porque las películas del señor Mezcalún no usaban actores profesionales. Tal vez los elegía por su aspecto o por el sonido de sus voces. Tal vez sus elecciones de casting no tenían lógica alguna, pero no importaba. Los actores siempre mostraron emoción real en sus películas, sin importar cuán grande o pequeño fuera el papel. Se notaba que estaban dando todo lo que tenían. Uno te entendería si dijeras que no estaban fingiendo. Nunca le contamos a nuestros padres sobre el señor Mezcalún, no solo porque implicaría revelar que nos habíamos escabullido de nuestras habitaciones por la noche y habíamos violado nuestros toques de queda. Predijimos que dirían que era el diablo, como lo habían hecho con nuestros juegos de cartas coleccionables y antologías fantásticas, y nos prohibirían volver a visitarlo. Nunca nos cobró dinero por la entrada en sus proyecciones. Todo lo que pedía es que ingresáramos a su lotería. A cada niño que dejaba entrar en el tráiler le proporcionó un boleto de rifa de papel con un número escrito a mano. Una vez que la película terminaba y nuestros aplausos disminuían, él metía la mano en su sombrero y la revolvía por dentro hasta que su mano enguantada emergía sosteniendo un trozo de papel. Leía el número con su voz tranquila y suave y verificaba si alguno de nuestros boletos coincidía. Si ninguno lo hacía, él simplemente sonreía. Se daría la mano con cualquiera que se quedara para agradecerle personalmente por el espectáculo y nos dejaba salir al campo a la luz de la luna.
donde la multitud persistente de los curiosos no admitidos nos preguntaba ansiosamente sobre lo que habíamos visto. Durante varios años no supimos qué pasaría si uno tuviera un boleto coincidente. Pero luego llegó la noche en que Chris P. ganó el sorteo. El señor Mescalun metió la mano en el sombrero como de costumbre, y apenas prestamos atención, acostumbrados a las escasas probabilidades de tener el número correcto. Cuando anunció al ganador, la mitad de nosotros ni siquiera se molestó en mirar nuestras entradas. Tranquilo como siempre, el señor Mescalun repitió el número. Fue entonces cuando Chris, sentado en la primera fila, levantó la mano. Era como si un rayo nos hubiera golpeado y nos hubiera fusionado con nuestros asientos. Esto fue algo aún más sin precedentes que las películas que vinimos a ver. Comenzamos a aplaudir y Chris se levantó y asintió cortésmente con la cabeza cuando el señor Mescalun se acercó para felicitarlo. Todos estábamos ansiosos por saber cuál sería el premio de Chris, pero el señor Mescalun nos pidió que saliéramos, dejando solo a Chris dentro. Algunos de nosotros esperamos fuera del tráiler durante mucho tiempo, pero nadie salió. Dada la hora tardía, tuvimos que regresar a casa para que nuestras familias no despertaran y descubrieran que no estábamos donde deberíamos haber estado. La ausencia de Chris de la escuela al día siguiente no sorprendió a nadie. ¿Quién no se tomaría el día libre después de quedarse fuera tan tarde? Cuando no apareció al día siguiente, estábamos confundidos. Una vez que transcurrió una semana entera, estábamos francamente curiosos. Aún así, no nos atrevimos a decirle a un adulto. ¿Qué sería del cine móvil una vez que supieran de él? Peor aún, ¿qué sería de nosotros? No volvimos a ver a Chris hasta la próxima vez que el cine móvil de Mescalun se estacionó en las afueras de la ciudad. Aquellos de nosotros que obtuvimos la entrada esperamos ansiosamente a que el proyector se calentara y nos diera lo que necesitábamos ver. Y cuando finalmente cobró vida, con motas de polvo girando y centelleando en su haz, vimos a nada menos que a Chris P. en la pantalla ante nosotros, sentado sin camisa contra una pared de concreto. Estallamos en atronadores aplausos. Nuestro amigo parecía más vivo en el cine que alguna vez en las calles de Plainfield. Levantó la vista hacia la cámara y miró hacia adelante, como si estuviera viendo a cada uno de nuestros ojos. Él sabía quiénes éramos después de todo. Sabía que estaríamos allí, observando, disfrutando. Pudimos sentir que nos dedicó esta actuación. Abrió y cerró la boca varias veces, tentativamente como si tuviera un monólogo para recitar, pero no recordaba ninguna de sus líneas. Después de algunos intentos, apretó la mandíbula y fijó su mirada en algún lugar más allá de la cámara. Era como si nos mirara en ese momento, como si fuéramos transparentes o como si fuéramos fantasmas, como algo que ya no existía, porque no éramos lo suficientemente reales como para ser dignos de ser reconocidos. Una sombra apareció sobre la toma desde el primer plano, subiendo por la cara de Chris. Al principio se quedó sin expresión, resignado o estoico o simplemente negándose a emocionar. Entonces un retumbar sonoro burbujeó sobre los altavoces. Pronto dio paso a un zumbido fuerte e inconfundible. El sonido de una motosierra preparada. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Chris como si tuvieran vida propia. Al siguiente minuto, el resto de él se había recuperado y su cuerpo comenzó a temblar cuando rompió en sollozos convulsivos. Una figura vestida de negro, con la cara oculta debajo de una máscara de esquí negra, entró en la toma. Una motosierra traqueteó en las manos enguantadas de la figura. Chris miró al recién llegado y murmuró algo inaudible bajo el gemido de la motosierra.
Las palabras no eran importantes de todos modos. Podría haber narrado una lista de compras y habría parecido imbuido de propósito, significado y vitalidad. Nos tenía clavados. La figura levantó la motosierra sobre la cabeza de Chris. Nuestro amigo cerró los ojos, temblando. La hoja bajó hacia su cuello. La figura sacudió el instrumento 1, 2 veces. Luego, en un poderoso giro hacia abajo, la motosierra mordió la columna de Chris. Gritó, pero el sonido se interrumpió cuando la hoja hizo su trabajo. Su cabeza cayó hacia adelante y luego hacia el suelo. La figura le empujó fuera de la vista. Luego salió de la pantalla. Durante 1 minuto y medio, la cámara permaneció en el cuerpo sin cabeza. El charco de sangre que se ensanchaba debajo era la única señal de movimiento. Entonces la imagen se volvió negra. Pudimos sentir la verdad filtrándose a través de nosotros. Lo que vimos no era una película ordinaria. Una escena tan realista no podría haber sido fingida. Y poco a poco nos dimos cuenta de que el debut en pantalla de Chris no era la excepción, sino la regla. Porque cada película que habíamos visto en el cine móvil de Mescalún documentaba los momentos finales de la vida de alguien. Y entendimos el precio que pagamos por venir a verlo. Porque siempre podías estar seguro de cierto detalle cuando te sentabas a ver una de las películas del señor Mescalún. Alguien iba a morir en la pantalla. Su muerte no siempre sería sangrienta. Claro, estaban las que sí eran violentas, el machete hasta el cráneo, los 1000 cortes estratégicos de la navaja de afeitar, el disparo a corta distancia efectuado por una figura enmascarada, o se dejaban retorcer en una silla después de beber un vaso de algo tóxico. No importaba cuál fuera el método o cuán creativo fuera, la muerte filmada sería más realista de lo que puedes imaginar. Y también lo sería la actuación previa, las lágrimas, las súplicas y los gritos. Eso, según nosotros, era la principal virtud de las películas del señor Mescalún, lo reales que eran, cuán verdaderas lucían. Habiendo soportado la suavidad y la falsedad de las novelas y los programas de televisión que nuestros padres nos forzaban a ver, se sintió como si estuviéramos viendo el mundo tal como se suponía que fuera visto por primera vez en nuestras vidas. Era como nacer o renacer. Todos estábamos agradecidos con el señor Mescalún por ello. Aplaudimos el final de cada película con una ovación de pie, y el señor Mescalún, siempre modesto, se quitaba su sombrero sucio y nos hacía una reverencia. Pasamos unos segundos descubriendo cómo reaccionar. Estaríamos mintiendo si dijéramos que no nos conmocionó. Alguien comenzó un aplauso vacilante, y poco después, todos los demás se unieron. Los aplausos se alimentaron de sí mismos y crecieron. Algunos silbaron, otros vitorearon. Estábamos todos de pie en 1 minuto. Y el señor Mescalún se paró al lado de la pantalla de cine, hizo una reverencia y tendió el sombrero para el sorteo. Ninguno de nosotros fuimos elegidos esa noche. Todos salimos al campo, a la multitud, y transmitimos lo que habíamos aprendido. Dejamos que la noticia se apoderara de nosotros como si una niebla oscura nos envolviese. No hablamos de eso, porque no había nada que decir. Cada uno de nosotros reflexionó en nuestro propio silencio personal. Cuando nos dispersamos, todas las estrellas en el cielo brillaban más mientras caminábamos a casa. Ninguno de nosotros ha sacado el número ganador desde Chris P. hace tantos años. Pero esa noche aún puede llegar. Porque aunque conocemos el gran secreto del cine móvil de Mescalún, nunca nos hemos perdido una proyección.
y la multitud que se reúne en las afueras de la ciudad para tener la oportunidad de ver una de las películas del señor Mescalún es más y más grande cada vez que se presenta. Oscuros. Si el video les gustó, les pido que lo compartan y me dejen un buen like. Les recuerdo que ya hago streams en Twitch y se ponen muy buenos. Aquí una pequeña prueba de ello. ¿Qué hago? San Francisco de Asís ruega por él. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, ya me vio! ¡Ay, ya me vio! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ay, viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, estamos bien. ¡Ay, ay, ahí está! Espero que tengan un excelente inicio de semana. No olviden que la oscuridad los quiere mucho. Hasta pronto, oscuros.